Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero señalar que sobrevoló en el día de hoy una palabra durante todo el debate de propios y extraños, que es la palabra culpa. Y la verdad es que en mi carácter de senadora nacional me gustaría decir que dejemos la culpa para un tratado de psicoanálisis, para el diván, pero que aquí, en el Congreso de la Nación Argentina, concretamente en la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación, tenemos la obligación, porque esta es una casa de la política y de la democracia, de hablar de responsabilidades políticas. Más allá de que coincido absolutamente con que tenemos que acordar políticas de Estado en la República Argentina. Y una de las políticas de Estado que sin lugar a dudas tenemos que acordar es la del nunca más a la deuda externa, tal como se hizo allá al inicio de la democracia, cuando se realizó esa compilación a través de la CONADEP de las atrocidades que se habían vivido en la Argentina como consecuencia del terrorismo de Estado. Creo que también tenemos que hacer, y esta es una obligación histórica que tenemos, una compilación de la historia argentina, que es también la historia de la deuda externa. Y arribar a esa conclusión del nunca más a la deuda externa y que esto se convierta también en una política de Estado. Porque la verdad que yo escuché también algunas posiciones técnicas como si las resultas de la fragilidad económica y financiera y de la fragilidad social que está viviendo hoy la República Argentina se tratara de una consecuencia por un error técnico en materia económica o macroeconómica. Y la verdad es que las tecnicidades dejémosela a los técnicos, que está muy bien si hay senadores, senadoras que son técnicos en la materia. Pero la verdad que yo quiero hablar de política, quiero hablar de la matriz ideológica que ha atravesado la historia del endeudamiento en la República Argentina. Y lo decíamos oportunamente cuando lamentablemente se produce el pago a los fondos buitre y se deroga en el Parlamento de la Nación tanto la ley de pago soberano como la ley Cerrojo. Y acá también quiero hacer hincapié en una responsabilidad política, que fue la del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien, mientras aún estaba gobernando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en plena campaña electoral, planteó que si él ganaba las elecciones, le iba a pagar de contado, cash, a Griesa, al juez Griesa, a los fondos buitres. Yo digo, ¿esa no es una tamaña irresponsabilidad política? ¿Eso no significó obturar la negociación que llevaba adelante la República Argentina con solamente el 7% de sus acreedores? Porque cabe decir que desde el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 a la culminación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, claramente se desendeudó a la Argentina y se acordó con el 93% de los acreedores. Eso fue una irresponsabilidad política mayúscula que impidió que nuestro gobierno culminara con el acuerdo final con los bonistas que no habían entrado en la reestructuración de la deuda. Lo cierto es que anticipábamos al momento de la discusión, cuando se resolvió pagar a los fondos buitre,
que la República Argentina iba a caer nuevamente en un ciclo de valorización financiera y de endeudamiento externo sin capacidad de repago de esa deuda. Porque la verdad es que el endeudamiento, si sirve para garantizar las exportaciones, el valor agregado, la creación de empleo, no es malo, es una herramienta. Ahora, en el marco del modelo macroeconómico que estaba planteando Mauricio Macri, era ineludiblemente volver a caer en un ciclo de endeudamiento y de fuga de capitales como caímos lamentablemente nuevamente en la República Argentina a partir del 10 de diciembre de 2015. Lo mismo ocurrió en su momento con la dictadura militar. Y acá quiero hacer una comparación, porque ese gobierno, el gobierno de la dictadura militar, quien también nos sumió en esta misma situación de insostenibilidad de la deuda, cuando asume el doctor Raúl Alfonsín, el tema preponderante en la República Argentina era el endeudamiento externo y la condicionalidad que le generaba a la soberanía política y a la independencia económica del país. Ese ahogo financiero, ese ahogo económico, decía, en ese momento también la presión de la deuda externa significaba un condicionante tremendo para el país. De igual manera que ahora estamos en la misma situación, industricidio, cierre de fábricas, pérdida de empleo, pobreza, hambre, miseria, endeudamiento y riesgo país. Otra vez la Argentina cayendo en esa misma situación económica. Pero en ese momento, para llevar adelante esa política económica de endeudamiento, de fuga de capitales, de valorización financiera, se recurrió al mecanismo del terrorismo de Estado. En la Argentina se violentaron derechos humanos y desaparecieron 30.000 compañeras y compañeros. Para llevar adelante el modelo económico de Mauricio Macri, hubo que relajar, primero, todo tipo de control financiero, porque esto también quiero decir algo, Presidenta, hoy escuchábamos análisis en torno al superávit y al déficit fiscal. Parece que en el mundo, en el 2008 no pasó nada, no hubo una crisis subprime en el mundo, similar prácticamente a la crisis de 1930, donde la República Argentina tuvo que tomar medidas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo que tomar medidas anticíclicas para poder resolver la situación de la Argentina y para evitar la caída estrepitosa de la economía, como sí ocurrió en otras partes del mundo. Entonces, esos análisis sesgados que analizan la economía como si fuera una cuestión absolutamente cerrada, sin mirar el contexto internacional, tampoco son correctas. Y decía, esa matriz que se llevó adelante durante el gobierno de la dictadura militar se reprodujo, sin llegar a delitos de lesa humanidad, en nuestro país, con la desarticulación de cualquier tipo de control, con un déficit financiero en aumento permanente por el endeudamiento, pero también a través del lawfare. Y quiero traer el lawfare aquí también, porque lo cierto es que para justamente combatir a los opositores, aquellos que creemos que un país con desarrollo y justicia social es posible, no se utilizó el terrorismo de Estado ni la desaparición de personas, pero sí se utilizó el lawfare. Sí se utilizó a un sector del Poder Judicial para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y a su familia, para aleccionar y disciplinar a la política, para disciplinar a aquellos que creemos que un país con justicia social, con soberanía política y con independencia económica es posible. Y para eso, ¿sabe qué hicieron, Presidenta? Tomaron la UIF, tomaron la AFI, tomaron la FIP, tomaron la Oficina Anticorrupción, porque de esta manera podían garantizar, relajar todos los controles, ni que hablar de la inspección de personas jurídicas, donde se relajaron todos los controles respecto de las empresas extranjeras. Y ahí aparece Panama Papers y Paradise Papers, donde el
expresidente Mauricio Macri, que forma parte de un partido político, hoy el principal partido opositor en la República Argentina, hay responsabilidades políticas y hay partidos políticos y coaliciones y aliados políticos que lo acompañaron, era uno de los principales jefes de Estado que figuraba en esos paraísos fiscales, en esas guaridas fiscales, porque es una forma también de blanquear, de sacar la plata del país, de evadir, porque es un delito, mal que le pese a Caputo, que cuando estuvo en la Comisión de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, manifestó que la verdad que las sociedades offshore no constituían ningún tipo de delito, que en todo caso eran una herramienta más que se podía utilizar para llevar adelante inversiones. Y con el mismo criterio utilizaron la UIF, la Unidad de Investigaciones Fiscales, donde pusieron al zorro a cuidar las gallinas, donde pusieron a De Federici y a Talerico, ambos vinculados y abogados, vinculados con el HSBC, con el JP Morgan, con todos los bancos que hicieron pingües ganancias con las comisiones de la colocación de títulos de deuda pública en la República Argentina. Comisiones que hoy se bajan a través de esta ley al 0,1%. Esto es lo que hay que decir en la República Argentina. Se puso en marcha una maquinaria política de persecución e institucional para poder garantizar la implantación de un modelo económico de endeudamiento y de fuga de capitales, al que tenemos la obligación de decir nunca más en la Argentina. Quiero decir algo más, porque hoy la verdad es que escuché agradecer que el Gobierno Nacional mande esta ley al Parlamento de la Nación. Yo entiendo que no hay nada que agradecer. Esto forma parte de una manda constitucional y no comparto a aquellos que dicen que no era necesario que pasara por el Parlamento de la Nación. Sí era necesario, más allá de la Ley de Administración Financiera, que por supuesto como abogada la conozco, pero es necesario porque hay que recuperar las facultades del Parlamento de la Nación Argentina, tanto para contraer empréstitos como para arreglar la deuda pública. Es ineludible que el Parlamento de la Nación forme parte de esa discusión y que también analice a través de la Comisión Bicameral cómo se ha constituido esta deuda y quiénes han sido los grandes ganadores. Porque esta deuda, la verdad, es que el pueblo no la ve en escuelas públicas, no la ve en rutas nacionales, ni en infraestructura, ni ha aportado a mejorar el aparato productivo para garantizar condiciones de vida, empleo y desarrollo a nuestro país. Nada que agradecer al Gobierno Nacional por hacer lo que se debió haber hecho y que no hizo el gobierno de Mauricio Macri, que tomó un crédito de 47.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional sin que este Parlamento tuviera la más mínima intervención al respecto. Este Parlamento que representa a las provincias, este Parlamento que representa al pueblo de la nación argentina. Y me hablan de federalismo. Cuando tuvimos que sancionar el otro día una nueva ley de consenso fiscal, además de la ley de emergencia, porque las provincias estaban asfixiadas con el consenso fiscal del 2017. La verdad es que no vine acá para mentir ni para hacerme la distraída. Quiero decir realmente lo que creo y quiero dar el debate ideológico, porque en la Argentina tenemos que dar sincera y respetuosamente un debate ideológico. Hoy tuvimos reminiscencias y citas monárquicas. Citaron a Luis XIV. Yo la verdad es que vivo en una república con división de poderes. Quiero que el Parlamento recupere las facultades que le corresponden, porque es de la única manera que vamos a contribuir a tener una sociedad más justa. Senadoras, senadores, la deuda pendiente que tenemos, además de la restauración de la sustentabilidad de la deuda, de la restauración de la sustentabilidad social para nuestra gente, es el nunca más a la deuda externa. Muchas gracias.